Bienvenidos a la unidad 3. En este video vamos a examinar la unidad 3, el reino de Dios se ha acercado. Como veremos, esta unidad del texto de Moclán trata más eventos que la unidad 2. Vamos a explorar el resto del capítulo 1 de Marcos, además de los capítulos 2 y 3. Antes de examinar el texto, pasemos algunos momentos recordando del contexto. Estamos en la primera mitad del Evangelio, que aborda la pregunta ¿quién es este hombre? En la unidad anterior vimos que Marcos quería que entendamos desde el principio de su Evangelio que Jesús es el Rey y el siervo de Dios. El bautismo mostró que Jesús es el Rey ungido de Dios, que vino a reinar sobre el mundo y traer perdón de pecado. La tentación mostró su victoria como Israel fiel sobre su enemigo. Entonces, podemos decir que el Evangelio de Marcos no se trata de Jesús, sino de Jesús el Rey. Vemos que esta unidad se trata de 13 historias que nos traen más luz sobre la identidad de este Rey de Dios y cómo continúan la imagen de autoridad que vimos al final de la tentación. ¿Cuál es la esencia de la proclamación de este Rey? Versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esta idea del cumplimiento del tiempo significa que Jesús conecta con la historia del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Al final del Antiguo Testamento, los judíos esperaban que Dios cambiara el mundo profundamente y que su Rey viniera a establecer su reino, y esperaron por siglos. Y Jesús dice que esta espera ha terminado. Pero sorprendentemente, este Rey no va hacia los que tienen poder o influencia en Israel, sino que pasa por Galilea, conforme al versículo 16. Esto constituye un rompimiento con los líderes de Israel de la época. El enfoque que Marcos pone en la reacción inmediata de los pescadores entre el versículo del 16 al 20 muestra que este Rey cambia la vida y que por ellos Jesús va a cambiar Israel. Los haré pescadores de hombres. Por eso usamos esta imagen de un hombre lanzando una red. En el resto del capítulo 2, Jesús muestra su autoridad sobre 4 circunstancias. Empieza con el reconocimiento que su enseñanza tiene autoridad, no solo en palabra, sino también en poder, mostrado a través de la expulsión de un espíritu inmundo, versículo 22. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Es importante recordar que Jesús está en Israel, la tierra santa del pueblo de Dios, y para los judíos la presencia de los espíritus malos significa un castigo de un Dios quien ha quitado la bendición de la tierra, es decir, es una forma de contaminación, de impureza, como resultado del exilio en Babilonia, la cual Dios prometió limpiar por el profeta post-exílico Zacarías. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza de la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Aunque el milagro es emocionante, el tema de fondo es la autoridad del Rey, visto en el reconocimiento de Jesús por el espíritu inmundo, versículo 24. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios, y la reacción de la gente en el versículo 27. ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Marcos quiere que veamos que el exorcismo es la evidencia de la autoridad de la enseñanza del Rey Jesús. Inmediatamente vemos la curación de la madre de Simón. El texto enfatiza que es una curación completa. En el versículo 31 se puso a servirles. Es importante ver que la enfermedad, tanto como el espíritu inmundo en la historia anterior, es un ejemplo de la presencia del gran enemigo, como dice Pedro en Hechos 10, cuando resumió todas las curaciones de Jesús, como sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, la curación de las enfermedades es otro ejemplo de la autoridad de Jesús, y la gente de Israel reconoce esta autoridad
porque todo Capernaum fue a la casa. Versículo 35. La gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. ¿Cómo va a responder Jesús ante esta popularidad? Jesús responde en oración, versículo 35, en un lugar solitario. Parece que la oración fue importante en la decisión de evitar la multitud, versículo 36. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido, así que recorrió toda Galilea. Esta acción muestra el compromiso de Jesús a la misión de declarar las buenas nuevas del reino de Dios. En vez de la popularidad, el Rey de Dios vino para salvar y juzgar todo Israel. En el cuarto ejemplo de la autoridad de Jesús, vemos la importancia de entender los eventos de Marcos en su propio contexto, en la secuencia de la historia. Si entendemos la curación del leproso, solo como otro ejemplo de la habilidad de Jesús a sanar, nuestras prédicas, nuestros estudios bíblicos y clases de la escuelita dominical va a ser repetitivas. Después de todo, es otra curación. El riesgo es que ponemos el enfoque en nosotros en vez de en Jesús. Además, perdimos lo que Marcos quiere comunicar. Como un buen autor, cuenta este nuevo evento dentro de la serie de acontecimientos con el propósito de iluminar algún aspecto nuevo acerca de la identidad de Jesús como el Rey de Dios. Al recordar que el Mesías es una figura judaica que vino a Israel, nos ayuda a desacelerarnos y pensar en la razón por lo que parece como una repetición. En la mayoría de las veces, necesitamos buscar una conexión con el Antiguo Testamento. En este caso, nos acordamos de que la lepra no era una enfermedad sola, sino una contaminación, una impureza ceremonial que excluyó a un israelita del pueblo de Dios y de la presencia de Dios. Como dice la ley, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: cuando una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en una infección, se la llevará al sacerdote Aarón o alguno de sus descendientes de los sacerdotes. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Por eso, en Marcos, la petición del leproso es: límpiame en vez de cúrame. Entonces, la curación del leproso no es una repetición, sino subir un peldaño más en la demostración de la autoridad de Jesús. Quitar la impureza es establecer de nuevo la comunión con Dios. Por eso Marcos incluye la instrucción del versículo 44. Preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. En el principio del capítulo 2 subimos un escalón más. Ahora vemos la autoridad para el perdón de pecados. El versículo 10 nos muestra el propósito de la curación del paralítico, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El título Hijo de Hombre es un título de autoridad, es el nuevo Adán que reina verdaderamente sobre la creación. También conecta con Daniel 7, que vamos a explorar pronto. Con el llamamiento de Leví, nos hacemos la pregunta: ¿qué significa que Marcos incluya una nueva llamada a otro discípulo? Obviamente, su intención no es mostrar que todavía Jesús tiene la autoridad y la habilidad de llamar discípulos. El evento anterior enseñó que Jesús tiene la autoridad de perdonar el pecado. Entonces, el llamamiento de Leví es una ilustración de esta autoridad. En el versículo 14, Leví entonces le siguió. Esta respuesta es la que Marcos quiere que entendamos, y prueba de esto es que en el versículo 15 repite la respuesta. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Además, vemos el contraste con los líderes del pueblo de Dios en el versículo 16. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores?
Con su autoridad bien establecida, Jesús declara que el reino de Dios no es para los religiosos de Israel, sino para los que reconocen a Jesús como el Rey de Dios. Entonces, después de iniciar el anuncio de la llegada del reino de Dios, las últimas historias establecieron muchos aspectos de la autoridad de Jesús sobre este reino y a quien quiere en su reino. Pero ahora, desde el versículo 18, podemos decir que hay un cambio de tema porque la forma de los próximos eventos es diferente. Debemos verlo como discusiones acerca de la naturaleza de este reino que busca de forma escandalosa a los pecadores y no como el reporte de varias acciones. En cada uno necesitamos mantener en la mente el propósito de esta mitad del Evangelio. La pregunta ¿quién es este hombre? Y el propósito de esta unidad, el reino de Dios se ha acercado. Respondiendo a la pregunta, Jesús usa la interpretación del ayuno de los discípulos de Juan y de los fariseos para enseñarles que su presencia es la llegada de la salvación esperada, en vez de reforzar la religión de los líderes. Versículo 19. ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras lo tienen con ellos? Las dos imágenes, el retazo y los odres, refuerzan la idea que Jesús quiere que entiendan que el reino de Dios ha llegado ahora y no es una continuación de las tradiciones del pasado. ¿Qué tipo de tradición? Las reglas que había hecho los líderes de Israel acerca del sábado, el día de reposo. El versículo 24 revela que pensaron que estaba prohibido arrancar espigas de trigo en el sábado. Pero no hay ninguna ley así en el Antiguo Testamento. Como respuesta, Jesús declara que tiene autoridad para interpretar correctamente la ley de Israel, y mayor aún que es el Rey del cumplimiento del día de reposo, el cual es el estado futuro del mundo, la renovación de lo que fue perdido en la caída según Daniel 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes en el cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y tercero, en la discusión después que curara al hombre de la mano seca en el sábado, al principio del capítulo 3, Jesús muestra que el reino de Dios involucra la salvación de la vida. Mira el versículo 4. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Para evitar los malvados planes de los fariseos y los herodianos, Jesús se va, pero más popular que antes. El versículo 7 dice: mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea y de otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. ¿Qué diferencia entre esta multitud y los líderes de Israel? La gente común ha encontrado el reino de Dios y su rey y ha respondido a él. Marcos nos muestra un gran movimiento de los pecadores y de los perdidos hacia Jesús. Por eso, Jesús envía a sus 12 discípulos a continuar la obra de predicar y ejercer la autoridad en un campo más grande. El evento final de la unidad 3 habla del propósito del reino de Dios y del trabajo de su rey. Continuando la imagen de la multitud, Marcos hace algo interesante. En vez de contar 2 eventos separados, uno relacionado con la interacción entre Jesús y su familia y otro de la discusión con los maestros de la ley, Marcos hace una combinación de los dos. En los versículos 20 y 21 describe la llegada de la familia de Jesús a la casa. Después, en los versículos del 22 al 30, interrumpe con una discusión dentro de la casa. Y seguido de esto, en los versículos del 31 al 35, continúa el recuento con la familia.
Por supuesto, esta forma no es un accidente. Marcos no se distrajo mientras escribía el evento familiar, fue una decisión intencional. Entonces, ¿por qué? Marcos describe los dos eventos así para enseñarnos. Los dos grupos se equivocan acerca de la identidad de Jesús. Marcos presenta la respuesta singular de Jesús a los dos para enseñarlos la importancia de seguirlo. Primero, la familia de Jesús vino para llevarlo porque pensaron que, según el versículo 21, está fuera de sí. Los maestros de la ley dicen que Jesús está poseído por Beelzebú, pero Jesús responde en el versículo 27 que su trabajo es atar el hombre fuerte para robar su casa y, de hecho, negar la unción del Espíritu Santo que mostró Jesús como Rey de Dios es pecado imperdonable. Y después, Jesús rechaza el intento de su familia a desviar su misión en el versículo 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor, y aquí tienen a mi madre y mis hermanos. Entonces vemos 4 cosas. La necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo, y no como un loco o un agente de los demonios. La obra de Jesús es atar al hombre fuerte para robarlo, salvar la gente de la opresión de Satanás. La dedicación de Jesús por continuar esta misión. La necesidad de estar a los pies de Jesús, no fuera de la casa. En resumen, ¿qué nos enseña acerca de este hombre? Jesús inicia declarando la llegada del reino de Dios. Después tenemos 6 eventos que describen la autoridad de Jesús como el rey de este reino. Luego, hay 3 discusiones acerca de la naturaleza del reino de Dios y de la autoridad de Jesús. Y al final, Marcos presenta la respuesta de la multitud y el desafío de reconocer a Jesús como el rey del reino de Dios y de quedarnos con él. En el próximo video, Marcos va a empezar una sección de parábolas para profundizar nuestro conocimiento acerca del reino de Dios.